Hola, soy Victoria. Hola, yo soy Celia y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cómo conocí a mi mente, un podcast de psicología en la vida cotidiana en el que hablamos de temas que a todos nos pueden rondar por la cabeza o preocupar. Hoy venimos a hablar de la soledad no escogida, algo que yo creo que nos toca a todos hoy en Ujú. día. Y nos puede venir a la cabeza la idea de la típica imagen del abuelito o la abuelita sola, pero creo que, repito, es algo que nos toca a todo el mundo y también a los jóvenes. De hecho, son los jóvenes el grupo que mayor sensación de soledad reporta. Ujú. Al final, como estamos tan estimulados, hay tantas opciones entre las que escoger a un nivel de redes sociales que tenemos más miedo a no ser escogidos. Ujú. No me extraña, es que tenemos WhatsApp, tenemos TikTok, pero es que también hay un montón de aplicaciones para ligar. Entonces, claro, cada vez hay más opciones Sí. de sentirte que no estás siendo escogido. Ujú. Al final esto activa mucho más ese sistema de pertenencia. Todos queremos pertenecer. Entonces yo tengo una emoción que es la soledad, pero al final interpreto la soledad con que no quieren que pertenezca a este grupo, no me Ujú, siento integrado de alguna manera, ¿no? Nadie nos está escogiendo ujú. como resumen. Entonces eso activa como un sentimiento pues muy triste de nosotros mismos. Y es que hay alguien que nos está escuchando que no se haya sentido alguna vez en su vida solo. Es verdad que hay momentos vitales que, jolín, hacen que esa sensación de soledad se vuelva como mucho más fuerte. Claro, momentos de cambios, de mudanzas, Sí, momentos en los que, bueno, tu grupo de amigos se va evaporando un poco o relaciones de amistad que simplemente se acaban. es verdad que siempre que tienes que empezar de cero, esa sensación de Ujú, soledad se incrementa mucho más. claro. Luego, además, a veces nos sentimos solos porque no queremos molestar a las otras personas, no queremos crear problemas, no queremos preocupar. Y esa Ujú. sensación, mientras buscamos eso, se hace mucho más grande. Y hay muchas veces que más que nada la interpretación Sí. de algo que estamos viviendo. También es verdad que todo el tema de las redes, como ya has comentado tú antes, incrementa muchísimo más esa comparación social de decir, jo, me estoy metiendo en Instagram y está todo el mundo aquí haciendo todos estos Ujú. planes de fin de semana, entonces incrementa muchísimo más esa sensación de que me siento solo. Cuando en realidad es que en redes publicamos lo que nos interesa y igual hasta cosas no son de ese mismo día, pero lo Total. que a ti te está llegando, Mm. Creo que también hay que hacer diferencias, hay que hablar de diferencias, ¿no? sí, Entre estar solo y el sentirse solo, la soledad física y la soledad emocional. claro. Y justo el título que le hemos puesto es diferenciar entre la soledad escogida y la no escogida. Ujú. Hay un término que me ha dicho mi madre, que también es psicóloga, que yo no había escuchado nunca, Yo tampoco. que es la solitud, que es esa soledad escogida, la que necesitamos, la que nos gusta, ¿no? El ratito que tenemos sin que nadie nos moleste. No lo había Ujú. escuchado nunca antes, pero sí que estaba hablando de que íbamos a hablar de esto y de que en realidad en inglés hay diferentes palabras para Para hablar esto. de una y de otra, Pues claro. necesitamos también expresarla de forma distinta en español, ¿no? Claro, pero es que no es lo mismo querer estar solo que sentirse solo. Claro. La soledad no escogida, que es la soledad que digamos como más negativa, ¿no? Ujú, Es esa sensación en la que tenemos dudas, no nos sentimos parte de algo, no terminamos de sentir que tenemos relaciones ujú. que nos complementen. Total, empezamos a dudar sobre nosotros mismos Sí, también. estamos desconectados Ujú, y al final eso lo que genera es una baja autoestima, mayores sensaciones de estrés, de malestar, porque ujú, necesitamos sentirnos parte de algo. ya. También tiene mucho que ver el pensar o sentir que la vida de los demás está más llena que la nuestra, por lo que Sí, vemos, lo que decías de Instagram, todo lo sí, que se publica. totalmente. Nos comparamos con una instantánea de la vida de la otra persona que no tiene nada que ver quizás con su realidad. Es que incluso me voy un paso más allá, que es que cuántas personas se han podido o nos hemos podido, me incluyo en ese grupo, Ujú, sentir solos cuando estás rodeado de gente. Sea, es esa claro. sensación Ujú. de que incluso no se trata muchas veces de cantidad, sino de qué calidad de relación estoy teniendo con las otras personas. Claro, porque la conexión tiene que estar percibida, Claro, no eso es. necesitas estar rodeado para sentirte acompañado. Por eso Totalmente. mismo, ¿qué es lo que está pasando Ujú, en nuestro cerebro cuando nos sentimos solos? O sea, aquí
traemos una explicación biológica también para entender qué mecanismos se están activando en Y es que esos es muy momentos. curioso, ¿eh? Al ver, partimos de la base de que biológicamente, primitivamente, y hemos comentado esto en otras ocasiones, somos seres sociales, necesitamos de los demás, llevamos miles de años acompañados y sobreviviendo en grupo, entonces necesitamos de los demás y es parte de nuestra gasolina. Claro, esto es primitivo, o sea, al final el que se separaba del grupo era el que tenía más probabilidades de ponerse en peligro. Entonces, biológicamente en el cerebro se ha activado esa sensación Ujú. de peligro ante la soledad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se activa el mismo sistema que el estrés físico. Cuando tengo estrés, nuestro cerebro segrega cortisol, que es la hormona responsable del estrés, como he dicho, y además La nuestra amígdala amígdala, está claro, revolucionada, la amígdala, hiperactivada. la amígdala es esa parte del cerebro que se encarga de procesar todas Todas las esas emociones. emociones, sí. Pues claro, está muy Está a activa. tope. Y una cosa súper curiosa es Sí, que el dolor físico y el dolor sentimental, ¿no? Se procesa de la misma manera. eso es muy fuerte, ¿eh? O sea, se activa el mismo circuito em, que ante una quemadura, una lesión. Entonces, es muy loco que Sí, literalmente la la soledad soledad duele. duele. Sí, Mm. sí, sí, sí. Entonces, claro, al final esto se lo debemos a la corteza cingulada anterior, eh, cingulada Total. anterior dorsal, eso, que es la que se encarga Si nos precisamente ponemos de esta parte. específicos. Claro, hombre, vamos a decir aquí los términos bien dichos. Pero sí, sí, o sea, al final se activa lo mismo. Sí, entonces precisamente todas estas sensaciones se sienten muy reales porque son muy reales. Ujú, El sí cerebro lo no es. diferencia de una sensación a una percepción real. Ujú, total. Vale, ¿Qué? tú, si quieres. Em, buscamos pertenecer, como Sí, decíamos. Tenemos un radar. de Hay una pertenencia. teoría, la sociometría, Sí, que habla de este radar de pertenencia, de estar buscando pruebas. ujú, Encajo, no encajo, me aceptan, no lo hacen. sí, Entonces, toda esa activación social, esa búsqueda, esa vigilancia social, genera un malestar en la persona increíble. Al claro. final es un saco cognitivo básico, el de buscar pruebas que corroboren tu idea. Sí, totalmente. Y claro, crea muchas consecuencias, como tú muy bien dices, de que me siento más estresado, baja mi autoestima, estoy peor, porque estoy constantemente buscando la prueba que confirme justo. ¿Ves? Es que no pertenezco, es que no les caigo igual de bien, es que no soy como ellos. Entonces, ahí Ujú, cuanto más agobiado está el cerebro, menos preciso se vuelve. ujú. Entonces, ya ahí es como esa sensación de que dudas entre qué es real, qué no es real, qué está en mi cabeza, qué están pensando los otros. Y el cerebro se vuelve muy poco preciso a la Ujú. hora de obtener pruebas, como tú muy Y bien entramos dices. en círculos viciosos Sí, típicos totalmente. aquí, que es me siento solo, siento que no pertenezco, me siento más solo todavía Sí. porque no pertenezco, ¿no? Y empiezo a hacer en ese círculo que probablemente se meta a otro, que es el de aislarme. Claro, eso es, dejo de hacer las cosas, Ujú. como dejo de hacer las cosas, volver a hacerlas me cuesta muchísimo más. O sea, esto es, Me alejo. yo lo veo mucho en consulta. En el momento en el que dejo de hacer 2 o 3 actividades, volver a ellas otra vez es Sí. como más complicado. Salir del aislamiento es Cuesta difícil. mucho. Sí, Ujú. claro. Es que es paradójico, ¿no? Porque al final nuestro cerebro piensa que, claro, cuando nos aislamos es como que nos estamos protegiendo de que los demás nos juzguen, nos critiquen, no nos sintamos bien. Entonces es como, bueno, me aíslo, me meto en mi burbuja y aquí ni siento ni Mm. padezco. Entonces, claro, el cerebro lo que ya quiere es que nos quedemos ahí, Nada me llega, pero si nada te llega, complicado. efectivamente. Necesitamos abrirnos a eso. Pero es que es eso, nos hemos acostumbrado a estar solos y acercarnos a los demás puede parecer peligroso precisamente Ujú, por eso, porque total. los demás nos pueden hacer daño. ¿Cómo desbloqueamos esto? Bueno, ¿Dónde estaría la solución? yo creo que lo primero que tenemos que comentar es que está claro que la parte de empezar a conocer gente, o sea, cuando hay una soledad, porque aquí diferenciamos, ¿no? Un poco entre la soledad de, oye, es que objetivamente no tengo amigos, no tengo a Ujú, nadie,
Y luego la soledad de, aunque tenga personas a mi alrededor, no puedo crear vínculos, ¿no? La parte principal bueno, que está un poco clara, ¿no? De decir, pues tengo que salir, tengo que conocer a gente, apuntarme a una actividad, hacer lo otro. Socializar es Sí, clave. Nadie va a llegar a tu puerta ya, a decirte, vamos a hacer algo, sí. si no tienes esos vínculos. Ujú. Es verdad que para cada persona la sensación de soledad es única y depende, porque aquí cada uno Ujú, tenemos nuestra historia y lo claro. que a mí me puede hacer sentirme sola, a ti puede ser Ujú. que no. Claro, se activan por motivos distintos y Claro, eso lo tenemos que tener en cuenta. Y sí. precisamente quizás esta es una de las cosas que hay que hacer, es pararse a Ujú. reflexionar, ¿no? Hay veces que no depende tanto, fíjate, de mi autoestima, que a veces está como muy unido de, no, es que claro, si no crees en ti, ¿cómo te vas a poner a socializar con la gente? Ok, sí, la parte de la autoestima creo que está claro que es algo importante, ¿no? Ujú, Pero a veces no solamente es eso, sino que el espejo social, que es la forma en la que los demás nos ven, necesitamos de ello, o sea, necesitamos saberlo. Yo puedo considerarme una persona graciosa, ujú. pero si no he recibido de alguna manera esa validación externa de que lo soy, me pueden entrar dudas. No sé realmente Ujú. cómo soy. Sí, los demás muchas veces refuerzan ciertas creencias que tenemos sobre nosotros mismos. Sí, Para bien y para mal, efectivamente. los demás tienen ese poder. Sí, ese es el problema. Por eso es importante rodearnos de personas que nos hagan bien. Sí, que nos alimenten esa parte positiva. Totalmente. Entonces, bueno, reconocer esa emoción con sinceridad y sin juicio es súper importante para Ujú, comenzar. Pedir ayuda a quien tengo cerca y a quien, con quien en algún momento he tenido ese vínculo, esa relación. Eh, bueno, hablaremos si no más detallado, pero sí, pedir ayuda pedir ayuda es y fundamental. expresarme es esencial. Sí, totalmente. Claro, es que al final lo que tenemos que empezar a descubrir, que es la primera parte, ¿no? El cómo solucionar esto. Lo diferenciamos en dos partes. La primera, la introspección, o sea, miramos hacia adentro, qué hay, cada persona es única, tenemos que entendernos, perdón. Para ello, nosotros hemos preparado algunas preguntas Ujú. que os podéis hacer para entender qué es lo que está pasando dentro de vosotros y luego ya tomar acción. Claro, en el reflexionar tienes que ver qué parte está silenciada Ujú, en el aislamiento. En qué momento he dejado de enseñar esta parte que era tan mía o en qué momento he dejado de buscar esas conexiones. claro. Cuando dejé de conectar, ¿no? ¿Qué pasó? También eso, el ir haciendo como una lista o irnos dando cuenta mentalmente de cuáles son esas Ujú, situaciones que activan esa sensación de peligro, de miedo, de rechazo, para tenerlas identificadas. claro. La última vez que te sentiste solo, ¿qué era lo que estaba silenciado? ¿Qué era lo que necesitabas? Mm. ¿Necesitabas compañía? ¿Necesitabas que te entendiesen? ¿Necesitabas ser escogido? ¿Acompañar? Es que es verdad que es muy diferente, porque claro, dentro de esa sensación de soledad, lo que tú acabas de describir es que es Ujú, importantísimo. No es lo mismo sentirme solo porque necesitaba que me acompañaran en algo, a porque necesitaba reconocimiento, imagínate. ujú. Ujú. Claro, Sí, entonces esa reflexión con sinceridad yo creo que es muy esencial. sí, totalmente. Una vez que ya como que nos hemos planteado como toda esta parte de introspección, Hay que ponerse en la marcha. parte que a ti más te gusta. Yo soy más introspectiva, Yo Victoria soy más más acción, vamos a acción. solucionar cosas, vamos a ponernos en marcha. Tal Totalmente. cual. Sí, 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 me representa. Muy guay porque somos el yin y el Buenísima yang. combinación. Pero sí, es verdad que después de conectar con esa reflexión Sí. necesitamos obviamente ponernos en marcha. Ujú. La reflexión nos puede mover, pero si no encendemos el motor y nos ponemos en acción, No hay pues nada no que hacer. vamos a ningún lado. Vale. ¿Qué hacemos entonces? A ver. Bueno, quizá tenemos que empezar por desbloquear microconexiones, ¿no? Ujú. Si las hemos perdido o no las tenemos, tenemos que empezar a volver a reconectar. Mándale un mensaje a tu amiga, un audio de 20 segundos, Sí. que eso va generando ciertas cosas, ¿no? Claro, es que es justo lo que hablábamos antes. Como la soledad se percibe como un peligro, pues lo que hacemos es que nos aislamos.
reconectar desde pequeños microvínculos, microconexiones muy, muy, muy pequeñitas, van a hacer que esa sensación de peligro disminuya, me vaya sintiendo poquito a poquito más segura para ir saliendo. O sea, no se trata de que estoy en mi casa metida, ya cojo y me voy un viernes a una fiesta con 200 personas. Voy Un paso haciendo demasiado grande. pequeños pasitos, como tú muy bien Claro, dices. es ir desbloqueando, haciendo pequeñas cosas que le vayan enviando el mensaje a tu cerebro de que está todo bien y de que Claro, no hay ningún peligro. que se rompa ese estado de alerta. Totalmente. Vale, más ¿Qué más cosas. cosas podemos hacer? Bueno, cuidar el diálogo interno, por Vale, ejemplo. súper importante. Si nos Ujú, decimos ciertas cosas que nos vamos a terminar creyendo, ujú. complicado. Es un círculo vicioso, como tú muy bien hablabas antes. Ujú. Antes yo decía el expresar y expresar necesidades. Sí, Repito muchísimo el no somos adivinos y los demás tampoco lo totalmente. son. Entonces, eh, con el pide ayuda me refería un poco a esta parte, ¿no? De Ujú, acción, de pide ayuda en ese mensaje a tu sí. amiga, dile, ya necesito hablar, necesito que quedemos. Claro, es que yo no puedo saber que Victoria se está sintiendo sola, me lo puedo intuir, pero igual si tú no me lo dices Ujú. claramente, puede ser que a mí se me Yo puedo escape. además fingir genial. Claro, no, es que esa parte ya la hablaremos, ¿no? De que a veces enmascaramos mucho Ujú. todo eso. Entonces, sí, precisamente esto es un punto muy importante. Entonces, expresa, pide ayuda, Ujú. cuéntale a la gente que hay a tu alrededor con esos micro gestos y micro conexiones que necesitas ayuda. Y busca espacios de pertenencia también, porque Ujú. o yo entiendo, pues, no sé, pongo un ejemplo, ¿no? Típica persona que igual, pues, está siempre en fiestas, en grupos grandes, no sé qué, relacionándose con unos, con otros, tal, y de repente llega a casa y se siente muy solo. Claro, igual necesitamos encontrar como esos pequeños espacios de pertenencia donde las cosas vayan de una forma más tranquila, más relajada, más de uno a uno. Ujú. Esas son las relaciones a fuego lento en las que Ujú, de verdad hay conexión. sí, Yo tengo la sensación de que cuando quedo con mis amigas uno a uno, las conversaciones son 1000 veces más profundas que cuando sí, estamos en grupo. Y no porque no queramos, sino porque, bueno, lo que se genera es distinto. sí. Entonces necesitamos conectar con los demás a través de mostrarnos de alguna manera vulnerables. Claro, la vulnerabilidad es la parte fundamental para conectar con las personas. Ujú. El atreverme, como muy bien estábamos hablando antes, a simplemente no enmascarar, ¿sabes? Decir, yo no te digo que vayas a contar, oye, mira, me han echado el trabajo, me ha pasado no sé qué, me ha pasado no sé cuál, y meterte a contar tus heridas más profundas de Ujú. ti, no es necesario. Entiendo. Pero si yo te digo cómo ha ido tu semana, Claro, en vez de decir bien, todo genial, o decir, evitar esa parte y sí. decirte, bueno, he tenido semanas mejores. Ujú, claro. Oye, un poquito de vulnerabilidad empieza a mostrar eso. Además, la otra persona lo percibe como algo bueno, o sea, Ujú. que tú te abras un poco hacia mí me hace sentirme un poco más conectada contigo, entonces genial, porque es recíproco, a mí me viene bien hablar de ello y a ti te viene bien escucharlo. Ujú. Totalmente. Y ser agradecidos, o sea, agradecer. Muchas veces nos escudamos más en esa excusa, ¿no? De no quiero molestar, no quiero crear problemas, sin embargo, el agradecimiento se siente tan bien, no, Ujú. no pidas perdón por molestar a la persona, agradece, Agradece ser escuchado. claro, que haya tenido ese tiempo para ti. Totalmente. Oye, gracias por esta conversación, ha sido súper De necesaria. nada. Gracias por escucharme, gracias por entenderme. ¿Cuánto alimenta eso? Sí. Jo, es que crea mucho vínculo, me parece Claro. algo bonito. Ujú. Vale, entonces esa vulnerabilidad de una forma como más dosificada es un paso súper importante para empezar a crear relaciones de más profundidad y disminuir esa sensación de soledad. Ahí Ujú. precisamente está la diferencia entre conocer a gente, que es lo que hablábamos, socializar, me voy a tal, estoy en sitios con muchísima gente y Conecta. conectar con la gente. Totalmente. ¿Vale? Yo tengo que incluir una frase aquí en este capítulo Ujú, y es que probablemente en esta sensación de soledad y de desconexión con los demás has empezado a tener muchas dudas contigo mismo. sí. Eh, Ten por seguro que la soledad no escogida no define tu valor, solo expresa una necesidad que necesita ser escuchada, que necesita ser atendida, que necesita ser transformada. Claro.
pero hay una necesidad, pero no tiene nada que ver con tu valor. Ujú. Y sobre todo también añado a esto que estás diciendo que no tienes que estar perfecta para socializar, no tienes que estar en un punto en el que te sientas súper bien contigo misma, que todo vaya genial. Socializar empieza por pequeñas cosas y es importante ir dando esos pasitos con la gente con la que creas que te puedes Ujú. sentir cómoda para ir haciéndolo, pero no necesitas estar en el mejor momento. Deja de aplazar, empieza por donde estés, Ujú, con quien haya, da igual, empieza. eso es. Pues yo creo que está todo dicho, ¿no? Si tienes a alguien en mente que este capítulo le puede servir de empujón y crees que Adelante. es quizá lo que necesita, compártelo. Nos encantaría llegar a esas personas. Sí. Gracias por Listo. dejarnos estar aquí, por acompañarnos cada semana y nos vemos la próxima semana con el último capítulo de la temporada. Cerrando temporada, qué fuerte. Ya, Lo que hemos hecho, ¿eh? parece que fue ayer. Bueno, Bueno, cerraremos ahí. Un beso gigante, muchas gracias por escucharnos.